Yo no he empezado a grabar y ya estás dando código. Tranquilo, Saludos, ya. mi gente, y bienvenidos a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. Para mí es un honor y un privilegio tener con nosotros hoy a Carlos Peña. Carlos Peña nos acompaña hoy desde el área oeste de Puerto Rico, específicamente Añasco. Lo conocemos del Ministerio Cristiano de las Catacumbas, hoy conocido como Uno Church. La gente linda de Añasco, el pastor Jaime Matos, Juan Carlos Josa, gente hermosa. Ubicada allí, y Carlos hace poco pues lanzó su libro, recientemente, me corrige por ahí Carlos, Sí, ¿quién cuidará de ellos? Con un enfoque, mira eso, vamos a estar hablando del libro hoy. Usted sabe que estamos aquí hablando de liderazgo y hablando de cómo los líderes crecen en el campo ministerial, en el campo eclesial. Estos últimos han estado muy santos, hemos tenido muchos hermanos en Cristo aquí, estamos gozando en cantidad. Carlos, antes de comenzar a hablar del libro, yo me gustaría que la gente conociera quién es Carlos, per se. Antes de pues, conocer al autor, al pastor, al que está metido en todos estos revoluciones. pues es un privilegio para mí, gracias Albert, por poder tener este tiempo de charlar y compartir. ¿Quién es Carlos Peña? Pues tengo 42 años, tengo 2 hijos, casado hace 22 años, me casé bien joven. Me acerqué al Señor en el 2000 y me aparté. Regresé en el 2006. Tuve un tiempo de crecimiento a la fuerza y luego de eso decidí crecer y luchar con una mentalidad de tope que me detenía en el caminar en el Señor, y me enfoqué en crecer, en aprender, en observar. Creo mucho en que uno aprende viendo, ¿verdad? Viendo lo que está pasando, observando lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y no encerrándome solamente en lo que está en nuestra área, ¿verdad? Me gusta aprender de las experiencias de otros y también implementar lo que es bueno y ir comparando. Trabajé muchos años en el gobierno, trabajé en empresa privada, tengo 2 bachilleratos en educación y en recreación y deporte, que esa es mi primera preparación. ¿Dónde fue que te preparaste? ¿Dónde fue que te preparaste y te dio por estudiar lo que ibas a estudiar? Estas preguntas siempre se las hago, es que esto no falla. Yo estoy escuchando muchos podcasts y me estoy dando cuenta de que yo tengo también mis preguntas y también tengo mis muletillas. Estoy pendiente a las muletillas, estoy diciendo mucho, me he dado cuenta porque yo creo el contenido y lo consumo. Hay unos momentos neurálgicos, estás en escuela superior, hay que tomar una decisión y esa decisión es continuar estudios universitarios. ¿Qué te llevó a estudiar lo que estudiaste? ¿Dónde lo estudiaste y por qué lo estudiaste? Tomé educación física, quería entrar por contabilidad porque mi fuerte era matemática, había salido con matemática avanzada de la Escuela Superior de Eugenio María de Hostos En y Mayagüez. en Mayagüez. Sí, y en unos años 2099, un año crítico de la Hostos, una historia muy fuerte. Pero pasé el examen de avanzada, tenía créditos aprobados ya en matemáticas, pues dije, pues puedo estudiar contabilidad, pero mi pasión desde chamaquito, joven, niño, eran los deportes. Pues mi segunda opción fue educación física. Cuando estoy estudiando las opciones, pues me aceptan por educación física, no fuerzo contabilidad, sigo estudiando educación física, pero consigo un trabajo en la rama judicial en medio de mis estudios del bachillerato. Nice. Empiezo a trabajar como encargado del almacén de suministros de todas las ramas judicial del área oeste, desde Cabo Rojo, Laja, San Germán, Sabana Grande. Y ¿Qué es eso? Perdóname, ¿qué es eso de los suministros? Porque yo pienso en suministros, suministros, pienso en comida o en lo que va a llegar cuando haya una crisis, pero no sé cómo combinarlo con judicial. ¿Qué es esto? se llama almacén de suministros porque es todo lo que se le suple, que si las carpetas de los casos de judiciales, que si los Ok. papeles, que si los bolígrafos, lápices, y así se llama la oficina como tal. Entonces, una Ok. persona nueva se crea que se llamaba un guarda almacén, un nombre un Ok. poco pequeño, y comienzo a trabajar en el 2006, 2005-2006, comencé a trabajar en la rama judicial en Mayagüez, en ese tribunal grandísimo que está Wow. detrás de Triangle Dealer. Y es mi primera experiencia laboral con una entidad Siendo estudiante universitario. siendo estudiante universitario. ¿Y Eh, estudiabas en la Inter o en en el colegio? ¿O en las colegio de líneas? Mayagüez. Y sangre Antes, verde ahora y siempre colegio. Ok. antes, mientras era atleta también, porque practicaba alterofilia. Ia.
O sea que era una locura entrenar a las 5, salir a trabajar a las 8 para mis últimos 2 años live fueron 2006-2007. Estuviste en la live también. También hice live 2006-2007. 2008 fue mi graduación. Yo entré en el 2000, tuve 8 años para hacer 2 bachilleratos, ¿verdad? Me retrasé por el trabajo. Me hicieron un acomodo en la rama judicial, da esa oportunidad el gobierno, que tú puedes entrar y salir, pero tienes que cumplir con las horas semanalmente de trabajo. Y así logré mis 2 bachilleratos de mi profesión oficial, que es ser maestro de educación física, y, ¿verdad? Otro bachillerato en recreación y deporte. Wow. En el colegio de Mayagüez. Mientras todo esto se está dando, pues yo llego a la iglesia y empiezo a prepararme en el caminar, y más adelante comienzo a estudiar de nuevo, que hago mi maestría en consejería con concentración en teología, mis certificaciones de mentor, hago muchos estudios, tengo una certificación profesional en consejería y terapia a distancia, Ahí va leyendo, mira, son tantas que las tiene que leer, miren eso, wow. Pero espérate, necesito remontarme. Está todo esto espectacular, 2 bachilleratos, una preparación académica, time management, disciplina, porque eres atleta. ¿Cuándo llegas a la iglesia? ¿Quién te invita a la iglesia o cómo llegas al campo eclesial? Pues llego al campo eclesiástico, como todo joven, conoce a esta chica en la high, y ella me invita a la iglesia, y uno dice, pues, necesito ganar favor, pues voy a acompañar. Okay. Estuvimos desde el 98 conociéndonos, y en el 2000, en el 98, principio 99, decido perseverar en la iglesia, y en el 2000 yo me comprometo con esta chica. Okay. Y ahí comenzó mi vida eclesiástica En la catacumba. en la Catacumba 5. Ha sido mi única iglesia. Wow. Yo me crié estudiando en la Inmaculada, en lo que fue elemental, estudié en la Escuela del Carmen, en lo que fue intermedia y superior. Le pedí la oportunidad a mis papás de ir a la escuela pública, porque la mayoría de mis amigos eran de escuela pública, y yo decía, mira, yo necesito esa oportunidad, yo me he portado súper bien en elemental y en intermedia. Pasé con, ¿verdad? Con honor. No fue que me perdí en la escuela superior. Salen buenos estudiantes de la escuela superior, de la escuela pública. Creo en el sistema público de Puerto Rico, porque soy fruto de ahí. Y tuve esa oportunidad y corrí todas esas áreas en mi vida. Y sí, en la escuela pública había grupos de jóvenes, y muchas cosas me llevaron a conectar con esta vida en una comunidad de fe, que fue la Catacumba 5 en ese momento, y ahora que es Uno Church. Wow, entonces en el 2000, y esto estamos remontando a los tiempos cuando se reunían en el Muñoz Rivera, que estaba Jacobo, estaba Claudina, habían tiempo, esto fue mucho antes de que llegaran al Centro Cultural. ¿Me Exactamente, corriges? sí. Ok, cuando dices que te comprometiste, porque obviamente lo más quiero, ¿verdad? No quiero asumir, pero ya estabas en la iglesia, ya te estabas congregando, eras un miembro más, pero dices algo importante, que es que ya en el 2000 hubo un año en específico donde decides comprometer, no, espérate, comprometiste a tu chica, Sí, pero ¿cuándo comienza el trabajo activo en la iglesia per se, en un ministerio? ok, cuando me caso, hay una pausa, me casé en el 2002, regreso a la iglesia en el 2006, y reconozco que había perdido mucho tiempo. Ok. Hablo con el pastor Rey, estuve cerca en ese momento de Pastor Pachi, lo conozco, y comienzo cargando las cajitas del Ministerio de Niños. En el 2006 es que comienza esta aventura al Centro Cultural, y comienzo llevando de Luis Muñoz Rivera al Centro Cultural las cajitas de los niños, siendo procesado en esto de todos los días levantarme temprano y echar en mi carro unas cajitas para llevarlas de un lugar a otro. Yo decía, esto como que no es el discipulado que yo estaba esperando, pero fui, ¿verdad? Consistente, fui agradecido, me gozaba ver a los niños celebrar en su servicio. Luego, rápidamente entró como ujier, después como director de los ujieres. A los 8 meses después, un crecimiento bien rápido, bien rápido.
viendo cómo Dios respondió a una oración de aprovechar bien el tiempo en donde estaba. Estuve muchos años como director del ministerio y ya en el 2015, desde, ¿verdad?, que empecé a servir en 2006, en 2015 soy ordenado pastor asociado. Wow. Ya estamos acá en Añasco. Entonces ya en el 2013 empecé a buscar cómo crecer en conocimiento. Y en el 2013 fue que hice la maestría, hice el grado asociado en capellanía, y entonces empecé a prepararme. ¿Cómo consigues esta maestría o qué escuela teológica te decidiste? O sea, ¿qué puertas se abrieron en la iglesia para que pudieras hacer esta maestría con una orientación más teológica o de cuidado pastoral? Pues estuve haciendo el research, ¿verdad? Y estuvimos escogiendo la Universidad Teológica de Consejería Bíblica de Puerto Rico. Está ubicada en Barceloneta, y estuvimos cogiendo las clases todos los sábados por un montón de sábados. Todos eran medios días, y estuvimos ahí preparándonos por 1 año y medio, 2 años, y ahí hicimos la maestría. Mientras eso, estábamos haciendo un grado asociado en capellanía, una vez a la semana también. Se lo hice junto a mi esposa, y la maestría tuve el privilegio de hacerla junto a Pastor Pachi. Ambos subían, y no subía solo a estudiar, así que no fue tan malo. Fue algo más llevadero, y había alguien con quien interactuar y alguien conocido. Era mi primera experiencia en estudiar algo que tuviera que ver con teología, fuera de un estudio bíblico de la iglesia. Pero eso como que despertó en mí el uno prepararse, el uno no dar por sentado todo lo que escuchaba, y descubrí que mientras más uno aprende, menos uno sabe. Literal, literal, literal. Es desesperante. Wow, terminas la maestría, pero entonces te ascienden o te nombran pastor. ¿Por qué te nombran pastor o qué identificaron en ti en un momento dado? Me imagino que unos dotes de liderazgo o de voluntariado, de toda la participación activa, pero ¿qué necesidad surgió en la iglesia donde, ¿verdad? Descubren esta vocación, este llamado que tiene y te nombran pastor? Pues Pastor Rey se me acerca y me dice: mira, Carlos, nosotros hemos visto en ti esta capacidad de conectar con la gente. Ellos lo llaman un don de gente, de relacionarte, de que la gente se siente en confianza, de que la gente se acerca libremente, de que tú llegas y no hay esta barrera. Y yo le digo: mira, pastor, usted puede ordenarme. A mí no me gustan las plataformas, no me gustan las tarimas. Yo le dije: vamos a hacerlo de abajo. Usted lo anuncia y me ordena desde abajo. No me suba allá, porque eso. Pero entendiendo el principio de honra, de delegar autoridad, pues mi esposa y yo aceptamos este llamado, y vimos como Dios, pues ese día nos respaldó. La gente estaba súper contenta, algo que ya estábamos haciendo sin el título, compartiendo con las personas, llegando a sus casas, escuchándolos, llamándolos, tomándonos un café. Creo que algo clave que me ayudó mucho fue el ser intencional con todo el mundo. Okay. Buscar momentos para conectar con la gente, aun cuando no fueran pares míos, no tuvieran los mismos intereses, no tuvieran las mismas líneas de conversación, pero es un reto porque me ponía a ver qué le gusta a esta persona, y buscaba cómo conocer algún tema que le gustara para llegar hasta esta persona. Wow. Entonces, y lo aprendí en un libro que me prestó el pastor Héctor Blankovich, que se llama Explosión del Liderazgo. No sé, es un libro bastante viejo. Wow. Y dice Héctor que, estuvo aquí. Yo creo que en esta plataforma fue el primero del año 2023. Imagínate. Sí, wow, Héctor ha estado aquí. pues el pastor Héctor Blankovich me prestó este libro que se llama Explosión del Liderazgo, y yo me autoevalué porque el libro dice que tú siempre vas a buscar personas que tengan tus mismos intereses, tus mismas líneas de pensamiento, tus mismos gustos, para invertir en ellos porque te es más fácil llegarle. Y eso me confrontó, y yo decía: es cierto. Cuando yo evalué en ese momento que yo era director de los Ujieres, uno de mis amigos que estudió conmigo en la Hosto, era atleta, deportista, era uno de mis ayudantes en el Ministerio de Diácono. Mi compadre, que era bien crafty, que era
bien expresivo, también estaba conmigo. Y yo decía, estoy fallando porque no estoy viendo a una persona que no sea empática, ¿verdad? Que sea totalmente opuesta a mí. Estoy buscando lo fácil. Y Sí, en era ese un comfort zone, era un comfort zone. es una zona de comodidad. Y entonces yo Ajá. tengo que romper con eso. Y eso me abrió el campo de acercarme a la gente y no poner límites, porque la gente siempre va a esperar que alguien dé el primer paso. Mi esposa dice que tú eres como el ajo blanco, tú estás en todos lados. Y yo le digo, es que yo tengo que procurar dar el máximo siempre que tenga la oportunidad. Y hay personas que no tienen la capacidad de romper esa distancia y siempre va a haber alguien que tiene que dar el primer paso. Y me he encontrado con líderes que me dicen, es que yo escribo y no me contestan y yo sigo escribiendo. Literal. Y entonces, pues yo no puedo limitar mi acercamiento a las personas por la respuesta de las personas. Ok. Yo tengo que seguir y eso la gente ver esa. Alguien me decía estos días, Carlos, yo admiro tu consistencia en las redes sociales, yo admiro tu consistencia en tu ministerio, porque no te rindes, siempre has decidido permanecer en lo que Dios te ha llamado a hacer. Y yo digo, mira, eso es lo que da fruto, eso es lo que hace que la gente entienda que esto no es algo de emoción o es algo de momento o es algo de un impulso. Y eso me llevó a seguir ganando terreno con la gente y ahí los pastores ancianos me dicen, mira Carlos, entendemos que para desarrollar este ministerio de cuidado pastoral, como se llamaba en ese momento, la persona idónea eres tú. Wow. Pero era un reto porque no había ese ministerio. Tengo que levantarlo de cero. Pues tengo que empezar a buscar contenido, empezar a leer, a ver el fundamento bíblico de esto. De ahí entonces es que nace esta necesidad de buscar y de aprender y de crecer en lo teológico, de crecer en las preparaciones, de conocer el comportamiento humano para poder llegar a ello. Y entonces, pues es una línea que en este tiempo como que la gente está mezclando lo bíblico con lo psicológico. Pues hay que saber de todo. O sea, Exacto. todo. Yo no puedo decir Ajá. que un comportamiento de la persona, está endemoniada. No, Esa es la vieja confiable, como dicen por ahí. es, Ajá. mira, está pasando por un proceso de dificultad y su comportamiento explosivo es por esto. Unos rasgos. Hay unos rasgos. Entonces, yo tengo que ir también a la Biblia y decir, mira, mientras cayó, sus huesos se envejecieron y por eso hay tanto dolor, tanta tristeza. Entonces, esa empatía que en este tiempo, Albert, yo he visto que ha menguado tanto, esa empatía, ese descender, fue lo que me llevó a crecer de ese 2015 hasta el momento en lograr recopilar toda esta data del libro que vamos a hablar más adelante y sacar este libro en el 2024 con todas mis experiencias, todas las vivencias, con todos los momentos duros y difíciles que uno enfrenta con la gente y llora con la gente, como pastor, como líder, porque eso es parte del liderazgo, el llorar, el reír, el celebrar y el... El ser humano. Punto. Ser humano. Ser humano. Oye, me quiero remontar ese momento otra vez porque necesito que la gente entienda lo que nos puedas hablar. ¿Cuál era tu rol como pastor? Porque el modelo de iglesia que tienen ustedes, obviamente, de Catacumba o Uno Church, tienen diferentes pastores. Obviamente hay iglesias que creen en un solo pastor y si acaso un pastor asociado, dependiendo, pero estamos hablando de un contexto de una iglesia de muchos miembros en el área oeste, de una iglesia de mucho reconocimiento y por eso pues tienen varios pastores, ¿verdad? Y gente que creen en esa visión. Yo recuerdo que yo fui a una iglesia, creo que fue en San Juan y tenían un parking para cada uno de los pastores y a mí me sorprendió porque cada ministerio tenía un pastor. Entonces estaba hasta el pastor de payasos. Me estuvo tan jocoso eso porque era el pastor del ministerio de los payasos. Y yo, oh, wow, qué fuerte. Pero eso es otro tema que pudiéramos hablar en otro contexto y en otro podcast. Pero, ¿cuál era tu rol? Porque estoy casi seguro y convencido que era una visión del pastor general, porque entiende, yo necesito ya asignar un pastor, ya no es un líder, ya no es, como decir, un diácono, un anciano, ya necesito que asciendas este rango de pastor
en este caso de cuidado pastoral, para que me ayudes a mí como pastor general de esta casa a poder atender esta necesidad de la iglesia. ¿Cuál era esa necesidad y cómo? Es que me encanta porque fuiste el primero. O sea, que probablemente puede ser que tú tengas en un futuro no muy lejano un pastor asociado dentro de tu pastorado, de este ministerio que estás atendiendo. ¿Cómo empezó eso y cómo comenzaste? ¿Qué modelo seguiste? ¿Existen otros pastores de cuidado pastoral, valga la redundancia, o pastores como tú en otro lado? Porque mi enfoque siempre ha sido el de adoración. Siempre hay el pastor de adoración o líder de adoración o ministro de adoración. Entonces hay pastores de adoración, entonces pues hay unos que se encargan de eso. En el caso tuyo, que estás atendiendo una necesidad de la iglesia, como decir capellanía, ¿cómo comenzaste a prácticamente, con todo el respeto, justificar este puesto, perdonando la expresión también, o esta posición pastoral? Pues la iglesia estaba creciendo exponencialmente, ¿verdad? Estábamos Bello. transicionando, fue en el 2015, 2014 salimos de Mayagüez hacia este local de Añasco, que tiene una capacidad de 1,200 personas. Salimos de un centro cultural que hacíamos 2 cultos de 500, 50, 600 personas. Pues al ver más espacio por culto, pues la gente empezó a ir, las comodidades, el estacionamiento. Y entonces el pastor Rey identifica, y los ancianos, ¿verdad? Para ese tiempo estaba Blanco, estaba Jacobo, que Pachi todavía está. Y entonces ellos identifican, mira, nosotros no podemos estar al pendiente de toda la gente y ser efectivos en un lugar tan grande. Mm. Tenemos que multiplicarnos, que es algo crucial dentro de las iglesias, la multiplicación, multiplicarnos en Carlos para que Carlos sea ese representante de los lugares donde Pastor Rey, Pastor Pachi, Pastor Jacobo no pueden llegar, porque la Ok. expectativa de la gente es que ellos vayan al quinceañero de mi hija, que ellos vayan a orar por mi mamá que está en el hospital, vayan al velorio de la hermana Juana, que vayan a la graduación del hijo de la líder. Y entonces, pues No, nosotros, que obviamente es el rol pastoral o de un pastor que en un contexto de una iglesia, con todo el respeto, quizás más pequeña, de una iglesia común y corriente del barrio que tiene alrededor de, en Mata, yo diría hasta de 100 miembros, pues un pastor que pues, pues, no necesita tantos pastores, pues pudiera en cierta medida dividirse y cumplir con todos esos roles. Pero en el caso de ustedes están hablando de cuánto, casi 600, 700 mil personas que son miembros activos, más los otros fieles que también se congregan. exactamente. Entonces, pues nos habíamos dado cuenta de, ¿verdad? Y no, siempre nos ocupamos en evaluarnos como iglesia y el turnover de la gente que estaba entrando y saliendo estaba empezando a aumentar. Entonces nosotros decíamos, algo está pasando que la gente llega, pero no permanece Mm. en esta transición de local, en este nuevo edificio. Siempre los cambios traen, ¿verdad? Situaciones un poquito difíciles, pero se retuvo la mayoría de las personas. Pero nos dimos cuenta que al ser un edificio más grande, el contacto con la gente se iba a perder un poco. Y Wow. entonces ahí entra el Ministerio de Cuidado Pastoral y empezamos a visitar a la gente a las casas, a llegar, ¿cómo estás? A las llamadas, ¿cómo has estado? Te extrañamos. Nunca con la intención, porque no estás viniendo a la iglesia, Ok. eh, sino más de cuidado, más de atención, más de disponibilidad, más de estamos presentes, esperamos verte pronto. Ok. Y entonces ahí empezamos a ganar terreno con la gente en el sentido de educarlos en que había un ministerio que estaba al pendiente, que representaba a Uno Church, a Catacumba 5 en ese tiempo, y que no era en calidad personal. Eso fue algo que nos ayudó mucho también, porque hay una línea bien delicada en las personas que quieren cuidar de manera personal y lo usan para su beneficio, Ujú. como el que va en nombre de la iglesia. Mira, los pastores están preocupados, los líderes están atentos a tu necesidad de necesitar algo, nos dejas saber. Y siempre procuramos que cada persona de nuestro equipo que salía fuera en nombre de la iglesia, en nombre de nuestro pastor. Le dábamos siempre las gracias por ser parte. Y si se iba a ir de la iglesia o iba a visitar alguna otra iglesia, con la misma bendición lo visitábamos. O sea, Ok. fue un poco de preparación y de nosotros poder conocer el corazón de la iglesia que estábamos manejando en un lugar nuevo para este tiempo que estamos trabajando ahora también.
Ok, o sea que el rol tuyo o, ¿cómo decir?, posición pastoral surge luego de esta transición o ya estabas de pastor en centro cultural. Surge en No, la transición. a 2015. Ok, entonces surge en la transición, con todo el respeto, no sé si lo puedes decir o no, ¿es un puesto voluntario o tienes, te conviertes en empleado de la iglesia? Pues en el 2011 renuncio a la rama judicial y vengo a trabajar como maestro de educación física al colegio que Ah, hay en la so iglesia. ya estabas trabajando. Ya estaba Nice. trabajando dentro de la iglesia, entonces siempre he estado bien cerca del copastor, que es Efraín Soto, Pachi, y aprendiendo y conociendo un poco de lo que es la administración del edificio. Cuando pasamos al edificio nuevo, sigo dando clases, pero ya estoy empezando a tomar cargos sobre el edificio, a estar a cargo de algunas áreas de planta física. Y ya en el 2015, 2016, 2015 que soy ordenado pastor, pues paso como pastor, pero que estoy a cargo de toda la facilidad. Ok, Dejo de dar clases, entonces tengo un sueldo por estar a cargo de las facilidades más ser pastor. o sea que ya, ok, que ya no, prácticamente no tienes un sueldo de como maestro, pero tienes un sueldo como empleado de la iglesia y encargado de la planta física, porque para entrar en contexto, los que quizás no conocen, es un edificio inmenso que antes era un amusement park, era un parque en el área de Añasco. Hay unos puntos que quiero tocar aquí porque es que me llaman demasiado la atención en cuanto al enfoque de liderazgo y el proceso de transición cuando de momento pues surge tu puesto o surge esta necesidad, surge esta oportunidad, quisiera decirlo, también comienzas a trabajar en esto y surge a causa de una transición, a causa de un cambio, a causa de probablemente la transición de que yo vivía cerca de la iglesia en Mayagüez, ahora tengo que ir a Añasco, se me hace más lejos por probablemente necesidades que pudieran surgir. La adaptación, probablemente la gente que son de Añasco y de momento se congregan en una iglesia, espérate, que hay otra iglesia ahora, o sea, muchos cambios que, valga la redundancia, se dan en una transición y tú tienes que atender esa necesidad. ¿Cuáles fueron esos primeros procesos o probablemente pudiéramos decir, no lo quiero decir de esta forma, o novatadas que cometiste en tus primeros años o primeros meses como pastor de Outreach? Es que no serían novatadas, mira, porque es que es la primera vez que eres un pastor de esta área, no eres ni tan siquiera un pastor de adoración, porque un pastor de adoración pues ya tiene unos modelos a seguir, porque ya hubo diferentes hermanos que ya han dirigido adoración y puedo establecer esos modelos o prácticamente continuar lo que se estaba haciendo. Pero en tu caso empiezas de la nada. Eres como decirlo, como dicen los hermanos de la iglesia apostólica, eres un apóstol que estás creando de nada, prácticamente un misionero por un llamado del pastor. ¿Qué fue lo primero? Lo primero cuando empezaste. Entonces, espérate, ahora me pones en contexto porque eres maestro, eres encargado de planta física, tienes demasiados sombreros y ahora se te suma el que eres un pastor de un cuidado pastoral, de, valga la redundancia, de cuidado pastoral, de atender la gente que piensa que la iglesia es solamente domingo y el culto que tengamos semanal y los especiales que tengamos de jóvenes o juveniles durante los viernes, que casi siempre se da. ¿Cómo fue eso al principio? Pues fue un reto porque yo me daba cuenta que la gente le sorprendía demasiado ay, tú, ¿y dónde salió esto? El cuidado pastoral. Y Oh, mucha wow. me decía, eso es los que cuidan a los pastores. Ah, la ignorancia, ¿verdad? Con todo respeto. Y entonces, y yo le decía, el cuidado pastoral es nosotros poder estar en cada etapa de su vida, como fue la visión del pastor Rey, desde que nace hasta que mueren, poder acompañarlos en todas las etapas. Entonces empezamos a escribirles, mira, felicidades por tu graduación, y nos pasó un momento dado que alguien puso que estaba reconociendo a su familiar que tenía yo no sé, 102 años, y nosotros pensábamos que se había muerto. Wow. Y nosotros llegamos la voz, mira, hay que escribirle a nuestro hermano que se murió su abuelo, me acuerdo como ahora, y Qué no sabía fuerte. que estaba vivo. Oh, Y nosotros, wow. y nosotros Yeah. le matamos el abuelo, Sin querer, sin querer. sin querer. Y esa de nuestras primeras novatadas. Y la Ok. segunda novatada
que uno como pastor, pues uno dice, pues hay que tener un plan, hay que ser estructurado, y hoy vamos a visitar 3 casas, yo convoco al equipo, estamos en el estacionamiento de la iglesia, pero cuando salimos no hay nadie en ninguna de las 3 casas. Oh, Y yo, ¿cómo es posible si nosotros planificamos que no ajá, haya? ajá. Cuando llegamos al estacionamiento, pues yo digo, mira, pues no convenía hacer las visitas hoy, algo Dios nos está guardando, o Ujú. algo nos quiere enseñar. Yo le dije, a menos que yo sea tan insensible en este momento que yo no me esté dando cuenta de que hay alguien en medio de nosotros que esté en necesidad. Albert, yo te tengo que decir que una señora empezó a llorar del equipo. Wow, wow. Yo estoy pasando por un momento bien difícil. Y yo no lo quería decir porque había un plan. Y desde ese momento yo decidí que si alguien del equipo tenía una necesidad, nosotros no íbamos a ese día ir a algún lugar o tomar otra prioridad por encima de alguien del equipo. Okay. Y eso le comparto a mi gente siempre y le digo, ¿saben algo? Si alguien de ustedes tiene necesidad, nosotros cuidamos primero a los de adentro para poder ir a los de afuera. Muy bien. Porque de nada sirve y no tenemos autoridad en nosotros demostrar y impactar afuera si adentro estamos descuidados. Entonces, eso fue como a los 8 o 9 meses. Ese fue de los golpes más duros que yo recibí. Yo llegué a mi casa frustrado y decía, ¿cómo yo no me pude dar cuenta? Pero uno es humano. Exacto. Uno Amén. quiere, uno quiere poner, ¿verdad?, el estándar más alto y uno quiere, ¿verdad? Hacer las cosas bien o con excelencia. O sea, es lo que uno quiere quedar bien, exacto. Dentro de esa misma línea, es que está súper interesante este tema. Mencionas al equipo. Y el equipo me llama la atención porque muchas veces en estos campos eclesiásticos, con todo el respeto, no quiero que me malinterpreten, hay unos equipos que son voluntarios, pero ¿cómo tú puedes trabajar? Porque con todo el respeto, a ti te pagan o estás trabajando durante el día, pero ¿quién es parte de tu equipo, de estos hermanos voluntarios, que no sé si le pagan o dudo que le paguen, pero que tienen de su tiempo para poder atenderte o ayudarte, porque estoy seguro que no puedes ir solo. Entonces, si yo soy de tu equipo y yo soy uno de los voluntarios de tu equipo, pues entonces me imagino que establecemos un plan. Yo voy a visitar a esta hora porque tras algo del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo trabaja esto del equipo y los voluntarios? Me imagino que llegan a la iglesia en caso de quién se va, pues yo pienso hasta en la gasolina, con todo el cariño y el respeto. ¿Cómo establece esto para poder atender las diferentes necesidades de la iglesia? Porque si vamos al hospital y es el Centro Médico de Mayagüez, Añasco a Centro Médico es un poquito lejos. Eso hay que planificarlo también a las horas de las visitas, me corriges allí. Si tengo que ir a la funeraria, a veces con todo el respeto, se mueren 3 de cantazo y tengo que atender las 3 funerarias. En una hay un culto, en el otro está el rosario, otro no lo van a velar. ¿Cómo estableces este tiempo para trabajar con tu equipo de voluntariado, atender esas necesidades? Porque siempre está el comentario del que dice, pero es que a mí no me pagan por esto, o hay gente que lo hace, esto yo lo hago para el Señor y lo hago donde sea porque quiero servir. ¿Cómo trabajas con tu equipo? Pues al principio yo quería que todos estuvieran en todo. Eso es una nueva. Normal. eh, Vamos a No, Dios que todos estuvieran en todo y que tú también aquí, quieres estar en todo. todo. Si no estoy yo, no se puede dar. Oh. Que, que es un error porque estoy negando el crecimiento al equipo. Pues, ¿qué pasa? Al principio, pues tratábamos de que todos llegaran al estacionamiento y hacíamos la mayoría, las visitas, no más de 3 personas, ¿verdad? Porque las casas, la gente no se siente muy cómoda cuando hay mucha gente. Luego, dándome cuenta que tengo personas en muchos pueblos, pues digo, mira, los que son de Aguada, yo llego hasta Aguada y vamos a visitar la gente de Aguada. Si es Aguadilla, voy con los de Aguada, porque en Aguadilla había una sola persona. Los de Cabo Rojo, pues bajo hasta Cabo Rojo. Siempre trato yo de estar en esas primeras visitas si la persona del equipo es nueva o lleva poco tiempo. Ya cuando la persona lleva bastante tiempo, más de un año, pues la persona digo, mira, este hermano, tú puedes llamarlo a ver si lo puedes visitar. Y lo que hace es que me llama y me dice, mira, esto fue lo que pasó, esta necesidad identificamos. Y entonces lo dividí por pueblos para que se hiciera más efectivo y a la misma vez
pudiéramos impactar mayor cantidad de personas. Y lo que hicimos fue segmentamos por pueblo. Ahí tengo gente en Aguada, en Aguadilla, Cabo Rojo, Mayagüez. Y esas personas, pues yo les envío la información, el contacto, y siempre trato de que sean personas que no conocen. Ok. ¿Por qué? Porque si alguien en necesidad que tú conoces, le va a decir, yo sabía que tú me ibas a llamar. Ajá. Y entonces no provoco ese conocer gente nueva, ese unir lazos, tener una relación nueva dentro de la iglesia, y provocamos constantemente eso. Siempre, ¿verdad? Dando seguimiento a los de adentro. Primero, ¿verdad? Tenemos actividades en ocasiones como impactos, que hacemos impactos a las comunidades, pues ahí trabaja todo el equipo, pero cuando son visitas, funerales, pues nos dividimos. Si alguien no puede, pues mira, tú me puedes ayudar, y aunque tengas que bajar un poquito más, teniendo en consideración lo que trae es el punto de la gasolina, si se puede hacer carpooling y la agenda de las personas en la semana, porque todo ocurre en la semana, no sé por Exacto. qué. Sales del trabajo y tienes que salir adicional a llegar del trabajo sin comer, sin bañarte, Ajá. un reto. La persona tiene que amar Wow. a la gente, tiene que amar el servir a Dios para poder hacer esto, porque si uno mide por cómo uno se siente después de un día de 8 horas y media de trabajo, pues uno dice, mira, necesito descansar, yo tengo que darme mi primer lugar, porque yo no puedo amar a los demás si no me amo a mí. pero, pero la realidad es que Jesús nos está llamando a servir, nos está llamando a dar y a dar un poquito más de nuestro tiempo. Y así el equipo, por la gracia de Dios, hemos estado desde el 2015 hasta el momento, y el equipo sigue casi intacto, siguen las mismas personas, se han añadido, tenemos ¿Cómo jóvenes. cuántas personas tienes en el equipo? Como al momento, activos 18, que siempre están conmigo, y voluntarios que van a actividades especiales como 22 más, que son Nice. como 40 en total, para actividades, eventos especiales, impactos en residenciales, canchas, pues ya ahí llevamos 45 personas. Tenemos equipo de cocina, que ellos preparan los alimentos. Tenemos varias personas que se enfocan en diferentes áreas, porque nos gusta que cada persona sirva donde se siente cómoda. No donde, yo creo que tú estarías bien aquí, no. ¿Dónde tú te ves dentro del equipo? ¿En qué área te gusta servir? Y le damos esa oportunidad para que se sientan cómodos y fluyan en su especialidad o en lo que aman, y puedan desarrollarse mejor dentro del equipo. Wow, brutal. Un día normal en la vida de Carlos Peña, como pastor, como encargado de un proyecto como este. A suponer, ¿qué días hoy? Imagino yo que estás libre hoy, pero mañana es un domingo. Mañana domingo hay que ir a trabajar a la iglesia. Hay que atender algunos proyectos. Hay que, si acaso, tener la mesita para los que se apuntan. ¿Cómo sería un día, un domingo normal? Porque los que son pastores saben que los domingos son días de trabajo, porque hay que estar pendiente a todo lo cómo está corriendo la iglesia. Y luego ya en la semana comienzas a atender, no sé si tiene un spreadsheet o un ¿cómo se llama esto? Una tabla de Excel. ¿Cómo comienzas a trabajar eso? Un día normal. ¿Cómo es una vida normal como líder en la vida de Carlos Peña? Un día normal, nos levantamos a las 5:15. Voy al gimnasio con mi hijo a las 6 de la mañana. Ok. Tengo un hijo de 15 y una niña de 11, y mi hijo está en esta etapa de querer cuidarse, de verse bien. Pues sabe que su papá fue atleta, educador físico, pues hay que ayudarlo. ¿Y Y se estudian en la escuela, en la Academia Catacumba? de la iglesia, sí, de la. Ah, chulería. O sea que tan pronto salen, van directo allá al trabajo. Exacto, pues entonces vamos, mi día comienza a las 5:15, nos preparamos, vamos al gimnasio a las 6, entramos a las 8 de la mañana a trabajar, siendo el Wow. día de mañana un día atípico, ¿verdad? Porque mañana estoy predicando en una iglesia bautista en Mayagüez, el Un culto saludito a la gente linda de Algo Camino. ¿Cómo es que se llama? Bautista Unidos en Amor. Unidos en Amor. Gente bella. Está allá en el Limón. Entonces estoy allá a las 9:30, de 9:30 a 12. Luego salgo, como con mi familia. Siempre trato de hacer por lo menos 2 comidas con ellos. Esa es la meta y el trato.
o es el almuerzo y la cena juntos, o el desayuno y la cena juntos, para tener ese tiempo de calidad. Y preparamos, yo siempre trato de preparar 2 semanas en agenda de lo que son los trabajos de la iglesia, más mi trabajo como pastor, ¿verdad? De la agenda de visita, de personas en necesidad, personas que hace tiempo no vemos dentro de la congregación, y empiezo a mandar los números a los muchachos. Vamos a darle Oye, seguimiento. ¿y los inesperados, cómo los trabajas? Porque un ejemplo de un inesperado, ya tienes tu plan, pero de momento alguien fallece. Pues ese plan se puede trastocar, porque si yo iba a visitar a alguien, pues resulta que esta persona pues acaba de fallecer, su familia está en la casa, están en crisis, tienes que atender esto, y que eso no lo puedes planificar con todo el cariño y respeto. Y es más, casi siempre estos inesperados pues surgen de la persona a quien menos tú te imaginas, porque con todo el cariño y respeto, probablemente estamos esperando a que alguien fallezca en el hospital, pero de momento alguien de la nada le dio un fulminante. ¿Cómo atiende esos inesperados, ese plan de que de momento, con todo el respeto, el pastor Rey o alguno de los pastores identifica algo que tú no lograste identificar y te dicen, pues espérate, déjame llamar a Carlos, que de momento ya tú tienes tu plan muy similar a lo que estabas contando ahorita, pero tienes que atender esta crisis que tiene mayor necesidad dentro de estos rangos de prioridad? Pues ¿Cómo ahí trabaja eso? vemos, ¿verdad? Obviamente siempre verificamos la agenda y hemos tenido esos casos. Fallece esta persona y me llama su hijo, mira, mi papá falleció y el velorio es hoy mismo. Wow. Y es en Isabela, me pasó. Pues, y me lo dice a las 3 me lo dice a las 3 de la tarde, y perdona, es que pues tengo que entender, la persona en esos momentos no está analizando que necesita el pastor, sino está en el proceso del dolor, de Es un fallecimiento. proceso de negación, como dice Mary Kay Ross. Sí, está asimilando, está procesándolo. Y dije, mira, entonces es bien difícil porque tú tienes que decir, puedo, no puedo, tengo que ser honesto. En ese momento yo siempre voy a los pastores y le digo, mira, esta situación, yo tengo que irme temprano, si es un día en la semana, me tengo que ir temprano para prepararme, porque en esos momentos que son funerales o cosas, pues hay una expectativa de la persona de que el pastor llegue, de sentir esa cobertura. Pues trato de salir lo más temprano que pueda de ese día dentro de mis tareas. Miro siempre el GPS, cuánto me tardo de Añasco a Isabela, Ajá. pues tengo que irme a esta hora. Pues ya yo me estoy programando desde que recibo la llamada, me tengo que ir a esta hora si es posible para poder llegar a este momento. Si no, no tenemos quien llegue, porque siempre ocurren momentos que mucha gente está trabajando, o que ya los pastores dentro de nuestra iglesia con la agenda de consejería y reuniones, pues ya están comprometidos. El que menos Ajá. se encuentra dentro de la situación, aunque tengo mucho compromiso, soy yo, que puedo salir, entrar, Ujú. y nada, pues sí lo hemos hecho, sí se ha funcionado. Si hay momentos dados en que no ha podido salir nadie, tenemos que enviar un hermano de la iglesia, no puede ir a una representación pastoral, pero sí llega alguien de cuidar de outreach y dice, mira, Ok. yo de parte, me pasó, salí de viaje y tratamos de contactar, y después la persona me dice, mira, el hermano del equipo fue, cuando yo regresé, me dice, el hermano del equipo fue y estuvo conmigo y me apoyó. No Ok. necesariamente ir a compartir una palabra, sino el mero hecho de estar y acompañar para esa persona es suficiente. Wow. Entonces, eso, ellos prácticamente a veces la familia pide un servicio completo, tienes que llevarte a alguien de adoración o te vas tú solo, tú mismo cantas, predicas, porque si eres un hermano en Cristo, por lo menos yo, el día que yo me toque irme, ahí tienen que formar un bebé, tienen que llegar a cantar un par de coritos y una buena predicación. Pero en esos casos, activas a alguien de adoración que te acompañe o no es necesario, siempre llegas tú, das un servicio y una palabra y ya, ¿cómo haces? Pues cuando son hermanos de la iglesia que es con tiempo, pues se coordina la adoración. Aunque Ok. no hay tiempo, siempre se toca al director de adoración del equipo y se le pregunta, que en este momento es Joselito. Dice, mira, Joselito, ¿tendrás algún guitarrista que pueda acompañarme? Y se trabaja. Si es posible, se hace. Si no es posible, pues cuando llegamos de camino le decimos a la persona, mira, lamentablemente no había ningún guitarrista disponible. No canto, no tengo Ok. el don. Sí, porque hay pastores que lo hacen todo y curas también. Yo he ido a servicios funerales que el cura canta la barca, el pastor canta cuando ya se pase lista, que resuelven. Ah, ok, mira, Pero un no, pastor no, que no canta.
talento que tú tienes de la voz, no contamos con él. Reconocemos nuestras limitaciones y nuestros talentos y no es el cantar. Así que nos Wow. vamos en llevar el mensaje para darle ánimo. Y creo que son momentos que muchas veces pasamos por alto y me gustaría enfatizar un poco lo que son los funerales, porque son momentos donde la gente tiene tanta necesidad de escuchar esperanza, de escuchar que la iglesia está para ellos, que las comunidades de fe son para esos momentos difíciles, no solamente para los buenos. Y nosotros tenemos que, como iglesia, ¿verdad? Como comunidades de fe, aprovechar esos momentos que son tristes para muchos, pero oportunidades de restauración, de unidad y de crecer en la fe para otros. Wow, es importante en casos como ese y otras situaciones también, y al igual que las visitas al hospital, estar preparado. Me refiero espiritualmente, en palabra. ¿Cómo te preparas? Me imagino que sacas tiempo para leer algún libro, para tener esa sustancia o ese contenido, y por ahí vamos a empezar a hablar del tema. Pero, ¿cómo te preparas? Es decir, cuando tienes una palabra, porque no sé si que de momento te llaman hoy de que tienes que ir a un funeral. No sé si ya tienes un par de reflexiones o varias reflexiones para poder atenderla o la vas a empezar desde cero. ¿Cómo haces para tener sustancia o contenido para atender las necesidades del ministerio o estas visitas que haces en tu rol como cuidador pastoral? Pues es retante porque tratamos de que sea una palabra específica y no algo reciclado. Ok, los recalentados con todo el respeto, como le dicen por ahí. Luchamos contra eso, de que sea algo Ok, más específico, más más personal, fresco. Ujú. más fresco. Tratamos de prepararnos y por eso no hacemos más de 2 a 3 visitas semanales, ni contactamos más de 3 a 4 personas corridas para no tratar de repetir lo que le dijimos a la otra. Ok. Entonces sacamos todos los, por lo menos yo, con mi trabajo pastoral, pues yo todos los días saco un rato para leer, para conseguir versículos, los marco, hago notas y las tengo ahí guardadas. En su momento, de acuerdo al lugar donde vaya, pues busco en las notas y digo, este versículo lo puedo usar en este hogar. Este versículo es aquí. Oh, Eh, si lo tienes allí para poder atenderlo, porque lo acabas de leer, lo tienes ahí como que decir ese banco ese de banco. recursos. Sí, una vez escuché a Pastor Rey que nos decía, alguien una vez me dijo, tú te sacas todo de la manga. Y Mm, yo nunca me saco nada de la manga. Lo que pasa es que uno invierte tiempo leyendo eso es verdad. el buen tesoro del corazón, pues uno saca. Ujú. Y es un reto y yo todos los días me preparo como si fuera a ver una necesidad y Wow. trato de tener un versículo o dos que puedan ser de aliento, de ánimo, de fortaleza o de enseñanza para una persona, porque a veces pensamos que suplir la necesidad es solamente dar ánimo. Pero cuando uno trata con diferentes tipos de personas, hay momentos en que tú tienes que corregir en amor y tienen que ser de enseñanza, Ujú. porque la necesidad que está pasando es consecuencia de decisiones erróneas en su vida. Pues tengo que tener ese banco de versículos, no todos de ánimo, no todos de esperanza, sino que tiene que haber un balance entre el ánimo, la fortaleza, la fe, la consistencia, porque en todo nuestro caminar como creyentes, pues nos va a pasar que tenemos altas, bajas, más bajas, y tenemos que tener un versículo específico para cada familia en cada momento que estén enfrentando. Wow. Esto nos lleva a este gran proyecto que es el proyecto del libro. O sea, por eso es que quería conocer tu historia, porque esto nos da la sustancia de poder entender cómo llegas ya a poder publicar a que el mundo o el común de los mortales o probablemente alguien que ni tan siquiera te conozca encuentre el libro porque está plagado de experiencias, plagado de información para quien le interesa el cuidado pastoral. ¿Cómo surge el proyecto del libro? Pues recibí esta palabra de ánimo de parte del Pastor Blanco hace como 5 años, en el 2019. Pastor Blanco me dice, tú vas a escribir un libro. Y yo le dije, el que escribe el libro aquí es el Pastor Rey, ya tenía para ese tiempo 2, ya tiene 5. Yo le dije, yo no me veo ahí. Sí, Eh, tienen que mis hijos te amen. la Dios mujer mío, es el de un líder a prueba de fuego, cuando el sexo no es... cuando el sexo no es suficiente. Sí, yo tengo un par de ellos por ahí. Ajá. Y entonces, pues yo decía, yo escribí el libro.
Pues hace 2 años atrás, en el 2022, pues recordé esa palabra y dije, yo no puedo seguir posponiendo algo que tengo la inquietud de hacer. Comienzo en el 2022 a escribir y me rendí a mitad y decía como que esto no es para mí. Porque uno tiende a compararse y yo no tengo la fluidez de Rey, yo no soy Jacobo Ramos. Están bien buenísimos los de Jacobo también. A pesar de la lluvia, sí, el otro. Ajá. Entonces, cuando comienzo, en un momento dado, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Tenemos que hacer este libro entre los dos. Y mi esposa, yo no escribo, Carlos. Y yo necesito apoyo, además de fe. Comienzo a escribir el libro y empiezo a nutrir cada capítulo con una historia real de las que hemos vivido como familia, que hemos tenido experiencias impactantes como pastor, solo, y que hemos tenido con otras personas. Y empezamos a escribir capítulo tras capítulo, ¿verdad? Y poniéndolo en orden y ajustándolo hasta que hicimos, eran 15 capítulos, pero había uno que la editorial nos pidió remover. Entonces se completa el libro de 14 capítulos. Ya en el 2023, ya en noviembre, ya el libro estaba casi hecho, pero entonces estábamos en la búsqueda de cómo lo hacemos, cómo nos asesoramos, porque todo lo había hecho yo solo, escribir, Okay. el montarlo más o menos, buscando por internet, y hablo con el pastor Rey, y el Rey, yo tengo este proyecto, yo quiero que me des tu opinión, ¿verdad? Y lo vea. Y cuando Rey ve el libro, me dice, Carlos, yo voy a poner el prólogo ahí. Ah, Y yo wow. a Rey, no, yo no te pedí que vieras el libro para esto. Me dice, no, para mí es un privilegio. Y Pastor Rey hace el prólogo y Wow. explica parte de lo que he explicado en la entrevista de por qué nace el pastor de cuidado pastoral. Y él empieza hablando de Primera de Timoteo, ¿verdad? Mm. El libro de los hechos, de cómo había una necesidad y se multiplicaba la gente y se identificaron estas personas con estas características. Y ahí surge Carlos Peña y él habla del don de gente y cómo conecto yo con las personas, que de verdad, desde el prólogo ya el libro está trabajando con uno y comenzamos el libro poniendo la visión de lo que es el cuidado pastoral, que fue lo que desarrollamos, cuál es el propósito del cuidado pastoral, cuál es el fin del cuidado pastoral en la iglesia, y el capítulo 12 menciona cómo yo formo y escojo a esas personas idóneas para formar parte del equipo de cuidado pastoral. Wow. Buenísimo. Entonces, nosotros empezamos a escribir, oramos por el libro, lo presentamos en la iglesia con el equipo pastoral, lo hicimos el día de mi cumpleaños, no era ese, se supone que el libro saliera el 24 de diciembre, no salió el 24 de diciembre del 2023, se supone que después saliera el 14 de febrero, no salió el 14 de febrero, pero sí salió el 27 de marzo, que fue el día de mi cumpleaños, y yo dije, yo voy a hacer un cumpleaños diferente, y yo quiero celebrar con la gente un proyecto, un bebé que nace del corazón de Dios, y tengo el privilegio de yo escribirlo. Wow. Se transmite en vivo, y ahí empezamos a desarrollar el contenido de compartir con la gente, de empezar a vender el libro. En 2 semanas y media se vendieron 150 copias, que para mí Wow. eso fue algo, un regalo de Dios para nosotros. Ya está en Pura Vida Books y hemos seguido estudiándonos el libro todos los días, ¿verdad? Porque la gente nos pregunta, porque tienen siempre la misma duda. ¿El cuidado pastoral es para cuidar pastores? Y siempre el cuidado pastoral, y por eso el libro está escrito, es para que todos formamos parte de ese cuidado pastoral, para nosotros poder ser excelentes velando y atendiendo las necesidades de cada persona de nuestras iglesias, comunidades de fe, pero que no descansemos solamente en que en un pastor es el que va a hacer ese trabajo, porque en un momento dado, no, Carlos es el pastor de cuidado pastoral, él se encarga de eso, y tuvimos que hablar con la gente y decir, mira, porque hay un ministerio, no es que necesariamente ellos están a cargo de todos. Y entonces el libro muestra, mira, cada caso se trabaja de esta manera. Un pastor consejero puede dar cuidado a una crisis matrimonial, un pastor de otra área puede dar cuidado
el pastor de jóvenes puede dar cuidado a un joven y descender y tener el mismo lenguaje y cuidarlo. Y cómo se acerca a ese joven sin juzgarlo, sin condenarlo y darle herramientas a través de mientras lo disipula. Y cada capítulo es un caso. Cada capítulo es un caso diferente, un enfoque del cuidado pastoral de un área específica. Y eso nos ha llevado a crecer en un área donde no lo veíamos, pero wow. Ahí estamos, en medio de este nuevo proyecto que lleva ya 3 meses en la calle. Wow, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Es lindo, es lindo. La experiencia de ser autor es algo que yo también comparto contigo, esa emoción. Y te felicito, ¿verdad? Por lo que estás haciendo y de seguro vienen cosas más lindas y hermosas en este proyecto. ¿Quién debería leer tu libro? ¿Un pastor o todos los miembros de la iglesia? ¿Quién tiene que leer tu libro? Enséñalo ahí para que la gente lo vea. Mira ahí, mira, ¿quién cuidará de ellos? Una guía práctica para ejercer el cuidado pastoral. Zumba por ahí. Mira, el prólogo ¿Quién debe? de Mato, no te equivoques. Rey Mato escribe el prólogo. No, esto es yo lo Qué abro y es bendición. un privilegio verlo. Cada persona que va a una congregación debe leer el libro, a una comunidad de fe. Tengo personas, hace como 4 días me escribió un pastor que fue instalado hace poco como pastor general de una iglesia y compró el libro y me dice, Carlos, ha sido una guía tan indispensable para mí en estos primeros meses como pastor general, porque me ha enseñado áreas que yo no había visto. Y entonces también recomiendo no solamente a pastores líderes, sino gente de la iglesia, porque crea esa empatía de cómo yo debo cuidar, porque comienza diciendo cómo yo acepto el cuidado de Dios en el primer capítulo. Y entonces uno dice, ¿cómo yo dejo que Dios me cuide? Porque si yo no dejo que Dios me cuide, los pastores no me van a poder cuidar. ¿Cómo yo aprendo a ser transparente? ¿Cómo yo aprendo a escuchar? El capítulo 4 de la escucha activa y empática. Wow, te sabes todos los capítulos. Yo escribí un libro y yo no me sé ni lo que digo en cada capítulo. Wow, tú te lo sabes todo. Yo tengo que refrescarlo. O sea, tú hablas en este capítulo, te hablo. Yo sé que yo hablo en el libro de algo, pero no sé en qué parte del libro está. Pues entonces, tengo, este es el de mi esposa, pero el mío tiene highlight de todos colores. Okay. Aquel está crucificado. Y entonces, la meta es que cada iglesia tenga un libro de esto. Esa es mi meta. Pero no lo limitamos solamente a líderes y pastores, y por eso no le pusimos tema quién guía para líderes ni guía para pastores. ¿Por qué? Porque al final de cada capítulo tiene un área de corroboración de aprendizaje donde la misma persona va a escribir qué está entendiendo sobre lo que leyó. Nice. Y entonces un líder no va a tener las mismas respuestas que la oveja, que el miembro de la iglesia. Y al corroborar el aprendizaje, tú te estás dando cuenta de que yo también tengo la capacidad de cuidar, que yo tengo la capacidad de cuidar a mi familia, porque hay un capítulo que lo habla, cuidar personas mayores, envejecientes o en edad avanzada. También tengo que aprender a hacerlo porque tengo familia mayor. Que cuando uno ve el libro, uno debe entender, mira, esto no solamente aplica dentro de la iglesia, esto aplica a un estilo de vida, de cuidar, de velar por los que están a mi alrededor, que luchamos todos los días los que tenemos cargos dentro de la iglesia, de cómo hacemos el balance entre cuidar lo que Dios nos dio dentro de la congregación a cómo cuidamos lo que está fuera de la iglesia. Seguimos siendo humanos. Exactamente. Entonces, mucha gente me dice, Carlos, ¿y cómo tú lo haces? Por eso, pero porque yo estuve 9 años aprendiendo a golpe lo que plasmo en 14 capítulos. Wow. Pero algo que exhorto a todos los que puedan ver este en vivo, los que puedan escuchar el podcast, es que este libro es el resultado de uno pensar en el futuro. Es un legado. Yo le decía a mis hijos, hay cosas que el tiempo se las va a llevar. Las memorias que tú viste, pues cosas que viste se va a ir, pero lo que tú escribes va a permanecer. Eso es verdad. Y lo que yo les estoy dejando a ustedes es un escalón donde ustedes van a comenzar a crecer, un escalón de donde ustedes van a seguir caminando. Yo tuve 9 años de aprendizaje para llegar aquí. Ya ustedes tienen esto para seguir, no tuvieron que pasar por ahí. Entonces, cuando pensamos en futuro, nos preparamos, nos organizamos, y creo que esa es la clave de un buen líder.
uno se organizado, prepararse no solamente para la hora, sino proyectar para el futuro y decir, mira, cuando yo tenga 80 años, ¿qué hice? Y siempre yo digo, cuando veo el libro, yo puedo decir que si yo me voy mañana con el Señor, pues yo me fui vacío, lo di todo. Dejé todo lo que podía aportar aquí en la tierra para los que estaban a mi alrededor y les dejé un regalo, el libro. Exacto. No, no, yo soy de los que digo que yo creo que quedan otros libros por ahí y quedan otros proyectos que pudieran complementar, así que todavía no te vayas con el Señor, ve escribiendo otro. Hay unas preguntas que le hago a todos los que pasan por episodios o este podcast de Hablando de Liderazgo con Albert. El escritor del libro, ¿qué libros estás leyendo ahora mismo? ¿Qué libro nos recomienda? Además del tuyo. Pues el escritor del libro está leyendo ahora mismo Incendiario, un libro De Itiel Joyo. El de Itiel Arroyo, un libro muy bueno. Buenísimo para los jóvenes. No, ese libro, tengo que confesarlo aquí, los que ven mi podcast y han conocido la historia de mi libro, ese libro fue mi inspiración para que mi libro fuera interactivo. Eso, las actividades de colaboración de aprendizaje que tú tienes en el tuyo, en el caso mío también, pero si te has dado cuenta, el libro de Incendiario está como que tiene actividades en cada capítulo, una cosa exagerada. Hasta un hashtag, y de verdad que eso me voló la cabeza porque me mantenía como que pegado a la lectura y fue mi inspiración para el libro mío. Y tengo ese que ya voy por la mitad. Terminé hace poco uno que es de mentoría cristiana. Okay. Tengo uno del pastor que se llama el mentor coach de Edwin Rivera Manso. Sí. Sí, los Rivera Manso. Libro que lo usan en la universidad Aleph y lo tengo ahí para empezar a leerlo. Se llama el mentor coach cristiano. El coach mentor cristiano se llama el libro. Pues siempre preparándome en fortalecer mi área fuerte, ¿verdad? En el nicho, como uno dice que uno tiene. Hay veces que yo les recomiendo a la gente, no compres libros de áreas que no vas a trabajar. Lee lo que tú sabes que necesitas pulirte y crecer para desarrollar. Y el libro, ¿verdad? Y mi libro, ¿Quién cuidará de ellos? Que lo tengo en la mesa del comedor y todos los días saco un rato y lo repaso y lo leo y sigo aprendiendo de lo que escribo. Y estoy escribiendo otro por ahí, ¿verdad? Como decía Albert, sigue escribiendo, pues sigue. Hermoso por demás. Podcast, ¿escuchas algún podcast? Pues escucho podcast, escucho Academia de la Biblia de Alex San Pedro. Alex San Pedro lo escucho los podcasts de Itiel, Benjamín Núñez y Tiempos de Mesa de Marcos Brunet. ¿Qué otro podcast escucho? Es que esos son los que están en tu cotidianidad. En streaming, ¿cómo estás en streaming? ¿Qué ves en Netflix? Si ves Netflix, si tienes tiempo para eso, ¿ves algunas películas, series? Pues sí, veo SWAT. Me encanta la serie SWAT de Netflix. No sé si la has visto. Es una serie. Tiempo quisiera, pero no. Por eso es que invito a gente para que me den idea, por si algún día surge la oportunidad de sentarme a ver Netflix, pues. Pues esta serie de SWAT me gusta mucho porque es un equipo que es como se convierte en una familia y muestra mucho lo que es el liderazgo. Como hay un personaje central que se llama Hondo, que es este trigueñito bien fuerte que dirige el equipo y él tiene que tomar decisiones y a ciertos momentos dados entrar en la vida familiar y cómo ayuda para que estas personas crezcan y se desarrollen en sus áreas dentro del equipo de esta unidad especial que interviene cuando la policía del county no puede y ellos tienen herramientas especiales. Es una serie que más de acción es de enseñanza y me gusta. Verdad. Películas en largometraje. ¿Cuáles son tus películas favoritas? ¿Qué películas debemos ver? Película, fui a ver Inside Out con mis hijos. Buenísima. Muy buena. Sí, eso sí saqué tiempo para verla.
Esa sí, yo fui a ver al cine hace tiempo que no iba al cine y apagaron las luces y yo se fue la luz. Imagínate, hace tiempo que no iba al cine que cuando vi que apagaron las luces pensé que se había ido la luz. Pues esa fue la última que fui a ver y me gustó mucho porque yo siempre veo el entre líneas de las películas. Y yo decía que ellos están mostrando cómo una familia funcional, hay crisis dentro de una familia totalmente normal. Wow. Porque es una niña que está criada con sus dos papás, todo bien, una atleta, tiene amigas, y de momento entra en ataque de pánico. Y interesante que ellos hayan dedicado una película para demostrar que aún en un hogar saludable puede haber una crisis. Y fui con mis hijos a verla. Increíblemente, las personas al frente de nosotros estaban llorando, no sé por qué. Estaba como tú, yo dije, en las películas ahora se llora, en las películas. Llevaba ir al cine y yo decía, hay algún efecto especial, o estoy en una, esas sillas tienen algo especial que hace que uno llore. Oh, bullshit. Me acuerdo siempre de la bolsita, hay una parte allí que sale la bolsita como una cartuchera que tiene un montón de lo que ellos necesitan y me encanta, me encanta. Wow, te pregunté por películas. Predicadores favoritos, ya que tú eres pastor y trabajas siempre con predicadores. ¿Cuáles son esos top que siempre escuchas además de tu pastor? Sí, además de Pastor Rey y Pastor Juan Carlos, que predican muy bien, tienen ese don de llevar el mensaje. Hablaba con mis hijos, hablaba con mi hijo que está en este crecimiento de identificar pastor y me decía, ¿cuáles son tus top 5, papi? Yo le decía, en mis top 5 no te puedo dar el número porque para mí todos son excelentes. Itiel Arroyo es un excelente comunicador. Sí, buenísimo. Roberto Pacheco, que es un pastor que está bastante activo en lo que es Instagram, es músico también. Me gusta mucho Marcos Brunet, es una línea que sigo hace años. Privilegio de estudiar en su academia, todos diplomados, y tuve una clase en Zoom con él en vivo. El tipo es otra cosa. Wow. Marco Brunet, Itiel Arroyo, Roberto Pacheco, Benjamín Núñez, que es un maestro en la apologética. Es de República Dominicana, ¿no, Benjamín? Benjamín Núñez él está en IHOP en Kansas City. Espérate, International House of Praying. Ya. He estado ahí. Nice. Ajá. Benjamín Núñez de allí. Y el quinto, Robertito Lugo. Tuve privilegio de estar en varias actividades con él y conocerlo personalmente, y su delivery en mensaje y su espontaneidad fluye, tiene mucho conocimiento bíblico. Creo que llevan por 6 personas que me han dicho que su predicador favorito es Robertito Lugo, así que estamos al día. Vamos a ver si traemos a Robertito Lugo o a alguien de su ministerio, pero sí, me consta y lo segundo, porque mucha gente, quien menos tú te imaginas, me ha mencionado de que sus predicadores favoritos está Robertito Lugo. Eso es así. Wow. Tiene un podcast que también se puede escuchar. Sí. Mira, Carlos, ¿dónde pudiéramos conseguirte? Si a alguien le gustaría tener una experiencia en el sentido de tener tu libro, de presentar tu libro, de conocerte un poquito más, de tenerte en su iglesia o en algún lugar, ya sea una universidad, para que entonces le hable de tu experiencia en el cuidado pastoral y de tu proyecto y de tus libros y el ministerio, ¿dónde te pudieras conseguir? Zumba por ahí. Pues pueden escribirnos, ¿verdad? O llamarnos al 787-344-9431. Tenemos una página web que la hice yo, la pueden chequear, www.pastorcarlospeña.com. Pueden ahí ver nuestra información, nuestra preparación. Hay área para agendar citas con nosotros y para pedir espacio. Eso es un webpage que está disponible hace ya casi 7 meses. Tenemos todas las plataformas sociales, Instagram, TikTok, Facebook, Link, como Carlos Peña Mentor, y en YouTube, que estamos empezando a crear contenido para YouTube, que es Carlos Peña Pastor Mentor también, pero al número de teléfono es donde más pueden contactarnos, 787-344-9431 para conseguir el libro, o en Pura Vida Books ya está disponible. Estamos ya tocando puertas de otras librerías para seguir llevando el material para que sea accesible a todos los que puedan llegar hasta ese lugar. Ya está disponible en Pura Vida Books de Guaynabo y en Pura Vida Books de Mayagüez, y lo pueden comprar online porque hay inventario en ambos. Así que si usted lo compra online, le va a llegar directo a su casa, o si nos escribe a nosotros también hacemos envíos
ya tenemos los sobrecitos y todo. Y chulería está ready. Con burbujitas para que no se dañe el libro. Y hemos ido al cogeo, ya nos conocen. Ya enviamos mandamos un libro a Cuba. Hay libros en Estados Unidos, en más de 5 o 6 estados. Hay libros en Vega Baja, Dorado. De verdad estamos contentos, bien contentos. Y a la disposición de todo el que desee que hablemos un poco de liderazgo, de lo que es cuidar, de lo que es velar por los que tenemos alrededor. Hemos tenido el privilegio, y aprovecho, de poder hablar con compañías también. Hemos ido a negocios de barbería, hemos ido a otros tipos de empresas a hablar con la empleomanía de cómo mejorar la comunicación, de cómo cuidarse en el ambiente laboral, de cómo podemos velar los unos por los otros y crecer en nosotros, valorar lo que tenemos en nuestras manos, de acuerdo al área donde nos pidan llevarle el taller o compartir el mensaje en que compartamos. Brutal, brutal. Carlos, te auguramos mucho éxito, que Dios te siga sorprendiendo como lo está haciendo. Nos consta de tu trabajo. Sí, fui a la librería y me encontré con el libro, pero ya había comprado tantos libros que yo, ay Dios mío, después no quiero fallarte en leerlo, y cuando tenga la oportunidad me pongo como los que quieren comprar mi libro. No, hasta que tú no me lo firmes, no lo quiero. Yo, adiós, cara. Así que de verdad te auguramos mucho éxito. Gracias por lo que estás haciendo. Y que continúes haciendo eso. Necesitamos más gente como tú, que surjan más pastores en este país, que se encarguen del cuidado pastoral y asistan a los pastores generales en proyectos como este, que siga siendo ese refrigerio para nuestros líderes eclesiásticos. Gracias, Carlos. A todos los que estuvieron aquí en este episodio, pendiente, que de seguro viene otro episodio con un recurso espectacular, así como Carlos, la próxima semana. Así que gracias por estar con nosotros y sintonizar otro episodio hablando de liderazgo con Albert. Así que asegúrese de darnos like, darle subscribe, darle share, comparta con algún hermano pastor que necesite trabajar esta área de cuidado pastoral. Así que muchas bendiciones y que tengan bonito día, bonita noche, bonita tarde. Bendiciones. Bendiciones.